Raúl humiló Don Ramón ao vivo. Cantinflas tomó un micrófono. Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorsionadas. Hoy te voy a contar algo que jamás imaginaste sobre dos de los actores más queridos de la televisión mexicana. Una historia de humillación, celos profesionales y un momento tan incómodo en televisión en vivo que casi destruye una amistad de décadas. Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón del Chavo del Ocho, fue humillado públicamente por Raúl Velasco en el programa más visto de México. Y lo que pasó después, cuando Cantinflas tomó el micrófono, nadie lo vio venir. Prepárate porque esta historia te va a dejar sin palabras. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, primero necesitas conocer quién era Ramón Valdés en ese momento. Corría el año 1976, y Don Ramón era una superestrella. El Chavo del Ocho no era solo un programa de televisión, era un fenómeno cultural que paralizaba México y toda Latinoamérica. Cada vez que salía al aire, las calles quedaban vacías. La gente corría a sus casas para no perderse ni un minuto de las aventuras en la vecindad. Y entre todos esos personajes inolvidables, Don Ramón tenía un lugar especial en el corazón del público. Su pobreza digna, su paciencia infinita con los niños, sus frases que se convirtieron en parte del lenguaje popular. Ramón Valdés no era solo un actor, era un ícono nacional. Pero detrás de esa fama había un hombre humilde, un actor de teatro que había pagado su cuota en carpas y teatros de barrio antes de llegar a la televisión. Un hombre que nunca perdió su sencillez a pesar del éxito arrollador. Cuando llegó la invitación para aparecer en Siempre en Domingo, el programa de Raúl Velasco, Ramón Valdés sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Siempre en Domingo no era un programa cualquiera. Era el show más importante de la televisión mexicana, transmitido en vivo cada domingo por Televisa, con millones de espectadores no solo en México sino en todo el continente. Aparecer ahí significaba estar en la cima, ser reconocido no solo como actor sino como figura pública de primer nivel. Raúl Velasco era el conductor más poderoso de México. Su palabra podía lanzar carreras o destruirlas. Era conocido por su profesionalismo, pero también por su temperamento difícil y su ego descomunal. En el set de Siempre en Domingo, Raúl era el rey absoluto. Nadie lo contradecía, nadie le quitaba protagonismo. Y esa noche, Ramón Valdés iba a descubrir de la manera más dolorosa qué pasaba cuando alguien sin querer amenazaba ese reinado. La invitación parecía simple: una entrevista para hablar del éxito del Chavo, algunos chistes, conectar con el público. Pero desde el momento en que Ramón llegó al estudio, algo se sentía raro. El ambiente estaba tenso. Los productores parecían nerviosos. Y Raúl Velasco, el gran Raúl Velasco, tenía una expresión en el rostro que Ramón no supo interpretar en ese momento. Las cámaras se encendieron, la música sonó, y millones de mexicanos se acomodaron frente a sus televisores para ver a su querido Don Ramón. Raúl Velasco hizo la presentación con su estilo característico, ampuloso, lleno de adjetivos. Ramón salió al escenario con su sonrisa tímida, saludando al público que lo recibió con una ovación ensordecedora. Y ahí comenzó todo. Las primeras preguntas fueron normales, cordiales incluso, pero Raúl tenía una forma particular de hacer las cosas. Cada vez que Ramón intentaba contar una anécdota graciosa, algo que había ensayado para hacer reír al público, Raúl lo interrumpía. Le quitaba el remate del chiste, cambiaba de tema abruptamente. Y lo peor, cada vez que el público se reía con Ramón, Raúl hacía un comentario sarcástico que cortaba la risa como un cuchillo. Eran comentarios sutiles al principio, tan sutiles que la audiencia en casa tal vez no los notara. Pero en el estudio, todos los presentes podían sentir la tensión creciendo. Ramón comenzó a sudar. Su sonrisa se volvió más forzada. Intentó seguir el ritmo, ser profesional, pero Raúl no se detenía. Entonces llegó el momento que todos recordarían. Ramón estaba contando una historia sobre Roberto Gómez Bolaños, sobre cómo habían creado juntos el personaje de Don Ramón, cuando Raúl lo interrumpió de forma brutal y le dijo textualmente que el público no había venido a escuchar historias aburridas sobre el detrás de cámaras, sino a reírse. El silencio que siguió fue sepulcral. Ramón se quedó paralizado, con la frase a medias en los labios. El público no sabía si reír o sentir pena. Y Raúl, con una sonrisa fría, continuó con el programa como si nada hubiera pasado. Pero la humillación no terminó ahí. Raúl Velasco decidió que Ramón Valdés haría un sketch en vivo. No era algo planeado, o al menos Ramón no lo sabía.
Raúl le pidió que improvisara como Don Ramón, que hiciera algo gracioso para el público. Ramón, todavía intentando recuperarse del golpe anterior, aceptó. Era un profesional, un hombre de teatro acostumbrado a improvisar. Pero Raúl tenía otros planes. Cada vez que Ramón intentaba un gag, una broma física, algo que normalmente funcionaba perfectamente en El Chavo, Raúl intervenía. Le decía al público que no era tan gracioso, que lo habían visto hacer cosas mejores. Comparó su actuación con la de otros comediantes que habían estado en el programa. Incluso llegó a decir, con esa sonrisa que mezclaba la burla con la condescendencia, que tal vez Don Ramón solo funcionaba con un guión escrito por Chespirito. Esas palabras fueron como una bofetada. Ramón Valdés tenía décadas de experiencia. Había trabajado en teatro cuando Raúl Velasco apenas era un locutor de radio. Había perfeccionado su arte en las carpas, donde o hacías reír al público o te lanzaban jitomates. Y ahora este conductor, este hombre que nunca había actuado un día en su vida, lo estaba tratando como si fuera un aficionado. El público comenzó a sentirse incómodo. Las risas se volvieron escasas. Algunos espectadores en el estudio miraban hacia abajo, avergonzados de presenciar aquello. Pero las cámaras seguían rodando. Era televisión en vivo. No había forma de cortar, de editar, de borrar lo que estaba sucediendo. Y Raúl Velasco, embriagado por su propio poder, no parecía tener intención de detenerse. Ramón aguantó todo con una dignidad aplastante. No respondió, no se defendió, no abandonó el set aunque cada fibra de su ser debía estar gritándole que lo hiciera. Simplemente sonrió. Esa sonrisa triste que todos conocíamos de Don Ramón cuando la vida lo golpeaba una vez más en la vecindad. Entonces sucedió algo extraordinario. Entre el público esa noche estaba Mario Moreno, Cantinflas, el más grande cómico de la historia del cine mexicano. Una leyenda viviente que había conquistado Hollywood, que había trabajado con los mejores directores del mundo, que era amigo personal de Charles Chaplin. Cantinflas no estaba programado para aparecer en el show. Había ido como espectador, para apoyar a su amigo Ramón. Porque sí, eran amigos. Habían trabajado juntos en teatro décadas atrás, cuando ambos eran jóvenes y desconocidos. Cantinflas había visto todo desde su butaca, y lo que vio no le gustó nada. Cuando Raúl Velasco anunció un corte comercial, Cantinflas se levantó de su asiento. Caminó con determinación hacia el escenario. Los guardias de seguridad no se atrevieron a detenerlo. Era Cantinflas. Raúl Velasco se dio vuelta y vio a la leyenda acercándose. Y por primera vez esa noche, el gran Raúl Velasco pareció nervioso. Cantinflas no dijo nada al principio. Simplemente se acercó a Ramón, le puso una mano en el hombro y le dijo algo al oído. Algo que hizo que la sonrisa de Ramón, por primera vez en toda la noche, se volviera genuina. Luego Cantinflas se volvió hacia Raúl Velasco y le pidió, con esa cortesía impecable que lo caracterizaba pero con un tono que no admitía negativas, que le diera el micrófono. Raúl no tuvo opción. Las cámaras estaban a punto de volver. El público esperaba ansioso, y negarle el micrófono a Cantinflas en televisión nacional hubiera sido un suicidio profesional. Las cámaras volvieron a encenderse y Cantinflas tomó el control del programa. Lo que siguió fue una clase magistral de dignidad, inteligencia y comedia. Cantinflas comenzó hablando del oficio del actor cómico. No mencionó directamente lo que había pasado con Ramón. No tuvo que hacerlo. Habló de lo difícil que es hacer reír a la gente, de los años de trabajo que se requieren para dominar el timing perfecto, la expresión facial precisa, el movimiento corporal que convierte una situación ordinaria en algo hilarante. Habló de las carpas, esos teatros populares donde él y Ramón habían aprendido su oficio. Lugares donde el público era brutal, honesto, sin filtros. Si no eras bueno, te lo hacían saber inmediatamente. Y si eras bueno, te elevaban a los cielos. Cantinflas dijo que cualquiera que hubiera sobrevivido a las carpas, que hubiera ganado el respeto de ese público, era un verdadero maestro de la comedia. Y Ramón Valdés, dijo Cantinflas mirándolo directamente, era uno de esos maestros. El público estalló en aplausos. Pero Cantinflas no había terminado. Con esa manera única que tenía de hablar, mezclando palabras cultas con expresiones populares, girando alrededor del punto sin tocarlo directamente pero dejando todo absolutamente claro, Cantinflas habló sobre el respeto. Sobre cómo los verdaderos profesionales de la televisión respetaban a sus invitados, especialmente cuando esos invitados eran artistas que habían dedicado su vida entera a perfeccionar su arte.
Habló de la diferencia entre un conductor y un cómico, entre alguien que lee un teleprompter y alguien que crea personajes que viven para siempre en el corazón de la gente. Y mientras hablaba, Raúl Velasco estaba ahí parado, con el micrófono ahora inútil en su mano, incapaz de interrumpir porque hacerlo significaría interrumpir a Cantinflas frente a millones de personas. Su rostro era una máscara de incomodidad contenida. Entonces Cantinflas hizo algo brillante. Le devolvió el control a Ramón, pero de una manera que Raúl Velasco no podía sabotear. Le pidió que contara aquella historia sobre Chespirito que había intentado contar antes. Pero esta vez, Cantinflas se quedó en el escenario con él. Cada vez que Ramón hacía una pausa, Cantinflas agregaba un comentario que elevaba la historia, que la hacía aún más interesante. Era como ver a dos maestros de la comedia haciendo un dueto improvisado. El público estaba hechizado. Ya nadie se acordaba de la humillación anterior. Ramón recuperó su confianza. Su voz se volvió más firme, sus gestos más amplios. Contó anécdotas maravillosas sobre el proceso creativo detrás del Chavo del Ocho, sobre cómo habían construido la vecindad, sobre los momentos más graciosos durante las grabaciones. Y el público reía de verdad, con esas carcajadas profundas que salen del alma. Raúl Velasco intentó recuperar el control un par de veces, pero cada vez que lo hacía, Cantinflas simplemente lo ignoraba con tanta elegancia que hacerlo parecer grosero. Era como ver a un torero esquivando a un toro, con movimientos mínimos pero perfectamente calculados. Y lo más hermoso fue que Cantinflas nunca fue cruel con Raúl. No lo humilló de la manera en que Raúl había humillado a Ramón. Simplemente lo hizo irrelevante en su propio programa. Lo redujo a un espectador más mientras dos verdaderos gigantes de la comedia mexicana brillaban en el escenario. Cuando el programa terminó, algo había cambiado irrevocablemente. Los teléfonos de Televisa colapsaron. Miles de personas llamaron para expresar su indignación por el trato que Ramón había recibido y su gratitud hacia Cantinflas por defenderlo. Los periódicos al día siguiente no hablaron del show en general, sino específicamente de ese momento. Las columnas de espectáculos estaban divididas, algunos defendiendo a Raúl argumentando que solo estaba haciendo su trabajo como conductor, otros señalando que había cruzado una línea que no debía cruzarse. Pero para el público en general, no había división. Ramón Valdés salió de esa experiencia más querido que nunca. Su dignidad durante la humillación, su profesionalismo inquebrantable, la manera en que continuó adelante sin quejarse ni atacar a nadie. Todo eso elevó su estatus de actor querido a tesoro nacional. Cantinflas también recibió un torrente de amor del público, no solo por defender a su amigo, sino por la manera en que lo hizo. Con clase, con inteligencia, sin rebajarse a nivel del ataque personal. Demostró por qué era considerado no solo un gran cómico, sino un gran ser humano. Y Raúl Velasco tuvo que hacer control de daños. Nunca se disculpó públicamente. Eso hubiera ido contra su personalidad, pero en las siguientes semanas fue notablemente más respetuoso con sus invitados. Y nunca más invitó a Ramón Valdés a su programa. Tal vez porque sabía que ya no podría controlarlo de la misma manera, o tal vez porque no quería arriesgarse a que Cantinflas volviera a aparecer para defenderlo. Esta historia tuvo ramificaciones que duraron años. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien había estado fuera del país durante el incidente, se enteró de todo cuando regresó. Y aunque nunca lo dijo públicamente, hubo un notable enfriamiento en la relación entre Chespirito y Raúl Velasco. Chespirito era un hombre leal a sus actores, los consideraba familia, y que alguien hubiera tratado así a Ramón no se olvidó fácilmente. Los otros actores del Chavo del Ocho, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre, todos expresaron su solidaridad con Ramón de diferentes maneras. Se creó un sentido de unidad en el elenco, una sensación de que eran más que colegas, eran una familia que se protegía mutuamente. Y esa unidad se reflejó en la pantalla. Los siguientes episodios del Chavo del Ocho después del incidente tuvieron una química especial, una calidez que el público podía sentir aunque no supiera exactamente por qué. Para Ramón personalmente, el incidente lo marcó. Años después, en una de las pocas entrevistas donde habló del tema, admitió que esa noche había considerado renunciar a la actuación, que se había sentido tan humillado, tan pequeño, que pensó que tal vez no valía la pena seguir. Pero el apoyo de Cantinflas, la reacción del público, el amor de sus compañeros de trabajo, todo eso lo hizo reconsiderar. Y decidió que no dejaría que un solo hombre, sin importar qué tan poderoso fuera, le quitara algo que amaba tanto.
Lo que mucha gente no sabe es que la amistad entre Ramón Valdés y Cantinflas se hizo aún más profunda después de esa noche. Comenzaron a verse regularmente, a comer juntos, a hablar sobre el oficio que ambos amaban. Cantinflas, quien para entonces ya estaba en la parte final de su carrera, encontró en Ramón a alguien que entendía las presiones de la fama, las alegrías de hacer reír a la gente, la soledad que a veces acompaña al éxito. Y Ramón encontró en Cantinflas no solo un defensor, sino un mentor. Alguien que había navegado las aguas turbulentas de la industria del entretenimiento durante décadas y había salido no solo exitoso, sino con su integridad intacta. Se cuenta que Cantinflas le dijo a Ramón en una de esas comidas que lo que había pasado con Raúl Velasco era una prueba. Que en esta industria, tarde o temprano, todos enfrentan momentos donde tienen que decidir si se dejan aplastar o se levantan más fuertes. Y que la verdadera medida de un hombre no es si lo derriban, sino si se levanta. Ramón tomó esas palabras muy en serio. En los años siguientes, se convirtió en un defensor de los actores jóvenes, especialmente de aquellos que, como él, venían de orígenes humildes. Cuando veía a alguien siendo tratado injustamente en un set, intervenía, con tranquilidad, sin hacer escándalo, pero con firmeza. Porque ahora sabía que el silencio frente a la injusticia no era neutralidad, era complicidad. Esa noche en Siempre en Domingo se convirtió en parte de la leyenda de la televisión mexicana. No porque fuera un gran momento de entretenimiento, sino porque fue un momento de verdad. Un momento donde se revelaron las dinámicas de poder, donde se vio quién tenía verdadera clase y quién solo tenía posición. Las grabaciones de ese episodio son ahora consideradas material histórico. Se estudian en escuelas de comunicación como ejemplo de cómo no debe comportarse un conductor, y como ejemplo de cómo la dignidad y el profesionalismo pueden triunfar sobre el abuso de poder. Para los actores que vinieron después, la historia sirvió como advertencia y como inspiración. Advertencia de que la fama y el éxito no garantizan respeto automático, que siempre habrá personas dispuestas a intentar disminuirte. E inspiración de que es posible mantener la dignidad incluso en los peores momentos, y que siempre hay alguien observando que podría levantarse en tu defensa. Y para el público mexicano, esa noche confirmó algo que ya sabían en sus corazones, que Ramón Valdés era exactamente el hombre que parecía ser en la pantalla. Humilde, digno, capaz de soportar la adversidad sin perder su humanidad. Don Ramón no era solo un personaje, era un reflejo del propio Ramón Valdés. Y eso lo hizo aún más querido. Cuando miro hacia atrás a esta historia, me impresiona cómo un solo momento puede revelar tanto sobre las personas involucradas. Raúl Velasco era innegablemente talentoso. Había construido el programa de variedades más exitoso de México. Pero esa noche mostró que el talento sin humildad, el éxito sin empatía, el poder sin responsabilidad, son cosas vacías. Ramón Valdés demostró que la verdadera fortaleza no está en nunca ser derribado, sino en cómo respondes cuando te derriban. Su negativa a rebajarse al nivel del ataque personal, su decisión de mantener su profesionalismo incluso cuando nadie lo hubiera culpado por perder la compostura, eso requirió un coraje que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Y Cantinflas demostró que las leyendas se hacen no solo por su talento, sino por su carácter. Hubiera sido tan fácil para él quedarse en su asiento, decir que no era su problema, que él ya había pagado su cuota y no tenía que defender a nadie más. Pero no lo hizo. Vio una injusticia y actuó. Esta historia también nos habla sobre la naturaleza de la fama y el poder en la industria del entretenimiento. Nos recuerda que detrás de las sonrisas en la pantalla, detrás de los programas exitosos y las ovaciones de público, hay seres humanos con inseguridades, con egos, con la capacidad tanto para la grandeza como para la mezquindad. Años después, cuando Ramón Valdés falleció en 1988, miles de personas salieron a las calles para despedirlo. El funeral fue un evento nacional. Políticos, actores, gente común, todos querían dar su último adiós al hombre que les había dado tantas risas y tantas lecciones. Entre los asistentes estaba la familia de Mario Moreno Cantinflas, quien había fallecido pocos años antes. Trajeron una corona de flores con una tarjeta que decía simplemente, de un maestro a otro maestro: descansa en paz, amigo. Raúl Velasco envió flores también, y una carta que nadie leyó públicamente pero que, según cuentan quienes la vieron, era una disculpa. Tardía, tal vez insuficiente, pero una disculpa al fin. Porque incluso los hombres más orgullosos eventualmente reconocen sus errores, especialmente cuando enfrentan la muerte de alguien a quien hicieron daño.
El legado de Ramón Valdés continuó creciendo después de su muerte. Don Ramón sigue siendo uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Nuevas generaciones lo descubren y se enamoran de él. Y cuando aprenden sobre el hombre detrás del personaje, cuando escuchan historias como esta, lo aman aún más. Porque Ramón Valdés vivió según un código que muchos admiran pero pocos siguen. Trató a todos con respeto, desde las estrellas más grandes hasta el último técnico en el set. Nunca permitió que el éxito lo cambiara fundamentalmente. Y cuando fue puesto a prueba, cuando tuvo la oportunidad de responder a la humillación con venganza, eligió la dignidad. Esta historia necesita ser contada una y otra vez porque es una lección que cada generación necesita aprender. Que el verdadero carácter se revela no en los momentos de éxito, sino en los momentos de adversidad. Que el poder sin compasión es tiranía. Que defender a alguien que está siendo tratado injustamente no es opcional, es un deber moral. Y que la dignidad es algo que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Así que te pregunto, ¿has enfrentado alguna vez un momento como el de Ramón Valdés? ¿Un momento donde alguien con más poder intentó hacerte sentir pequeño? ¿Cómo respondiste? ¿Y has sido tú alguna vez el Cantinflas en la historia de alguien más? ¿Te has levantado para defender a alguien cuando viste que estaba siendo tratado injustamente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conocer tus experiencias, tus reflexiones sobre esta historia. Y si esta historia te movió de alguna manera, si aprendiste algo o si simplemente disfrutaste conocer este lado oculto de la historia de la televisión mexicana, demuéstralo dándole like a este video. Cada like me dice que estas historias importan, que vale la pena seguir investigando y contando lo que realmente pasó detrás de las cámaras. Porque este canal existe para eso, para rescatar las historias que fueron escondidas, censuradas o distorsionadas. Las historias que nos enseñan lecciones importantes sobre la humanidad, el coraje y la integridad. Así que presiona ese botón de like. Comparte este video con alguien que admire a Don Ramón o a Cantinflas y asegúrate de estar suscrito porque tengo muchas más historias como esta esperando ser contadas. Aviso importante. Esta es una historia ficticia creada para entretenimiento. El incidente entre Ramón Valdés, Raúl Velasco y Cantinflas descrito en el documento no sucedió en la realidad. Aunque los personajes mencionados son reales y Raúl Velasco de hecho tenía fama de comportamiento polémico, este episodio específico de la humillación en Siempre en Domingo y la intervención heroica de Cantinflas es una narrativa inventada, probablemente creada para fines de storytelling en canales que mezclan hechos históricos con elementos dramáticos ficticios. La historia fue elaborada de forma convincente, pero es importante distinguir entre relatos históricos verificables y narrativas creativas basadas en personajes reales.